Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos al maravilloso y dinámico mundo de los diseños experimentales. En esta oportunidad abordaremos el contenido referente a la introducción a los diseños experimentales, definiciones y conceptos. Iniciemos. Como propósito, buscamos que usted, al finalizar este contenido, esté en la capacidad de aplicar los conceptos y elementos básicos del diseño experimental en la elaboración de un proyecto, pero también en el montaje de una investigación de carácter científico. Para lograr con el propósito anterior, usted tiene que manejar una serie de conceptos básicos como futuro ingeniero agroindustrial. Uno de esos conceptos es ciencia. A través del paso del tiempo se ha experimentado un cambio en la tecnología. Por ejemplo, los dispositivos móviles, las computadoras, en las plantas de procesamiento, en los procesos como tal, agricultura de precisión, el uso de drones, entre otros. Otro concepto importante es diseño experimental. A través de esa imagen se le representa un experimento en el cual se evaluaron diferentes sustratos orgánicos para el enraizamiento en izote. Sus compañeros, para poder ejecutar ese experimento, tendrían que haber respetado todo un proceso, todo un protocolo, y directamente en el montaje respetaron distanciamientos o espaciamientos, aplicaron estímulos o tratamientos, como pueden observar ustedes, con la respectiva identificación. Y esto para poder obtener resultados altamente confiables. Por lo tanto, diseño experimental prácticamente es la planificación correcta de un experimento. Pero esa planificación busca dos finalidades. Primero, obtener la máxima información de lo que usted va a evaluar, porque usted quiere darle solución o una o más alternativas de solución a un determinado problema, y también le permite a usted como investigador hacer un análisis más objetivo, regulándose en el método científico. Otro concepto importante es investigación científica. De igual manera, a través de esa imagen, compañeros de ustedes realizaron una investigación referente a la evaluación de diferentes dosis de micelio y sustratos orgánicos para la producción del hongo comestible Pleurotus ostreatus. Como ustedes pueden observar, ellos han respetado una serie de procesos y técnicas. Se puede ver en el equipo que ellos están utilizando a través de la imagen. Y de igual manera durante toda la investigación. Por lo tanto, investigación científica es prácticamente una serie de procesos, técnicas y procedimientos que son empleados para la obtención de soluciones a los problemas. Podría ser una o más alternativas de solución. Y se fundamenta en el estudio sistemático, controlado, empírico, reflexivo y crítico de hipótesis sobre esas relaciones que podrían existir entre un determinado problema. Experimento. Como lo veíamos en las imágenes anteriores, a través del caso de izote y de Pleurotus ostreatus, prácticamente un experimento es un proceso que permite comprobar o denegar mediante la práctica algún hecho. Y ese hecho es el que constituye para usted como investigador la hipótesis que usted quiere verificar. Factor. Como pueden ver a través de la imagen, en la parte central está la unidad experimental. La unidad experimental podrían ser en este caso plantas de tomate.
y usted podría evaluar el rendimiento en ese cultivo de tomate. Pero ese rendimiento va a estar determinado por una serie de factores. Uno de los factores es el factor fijo manipulado, que hace referencia a los tratamientos o a los estímulos que usted como investigador desea evaluar, esas tecnologías que usted quiere evaluar. Pero también participan o podría ser que participen factores fijos, pero en esta vez factores fijos controlados. No manipulados, sino controlados. De igual manera, sus unidades experimentales podrían ser afectadas por factores aleatorios. Estos son factores de los cuales usted no tiene el control. Por lo tanto, factor. Un factor es prácticamente todo aquello que introduce variación en la respuesta de sus unidades experimentales. Tratamiento. Los tratamientos son esa serie o ese conjunto de estímulos o condiciones de las cuales usted como investigador tiene el control. Y usted decide en qué cantidades, en qué dosis evaluar esos estímulos. Unidad experimental. La unidad experimental, como ustedes lo pueden ver a través de esa imagen, ahí se representan algunas plantas de rábano y se evaluaron una serie de sustratos orgánicos. La unidad experimental es aquella planta o aquel animal o aquel producto al cual usted le aplica los tratamientos o los estímulos. Variable. Es importante que usted como futuro ingeniero agroindustrial tenga claro este concepto. Variable es esa característica que usted como investigador puede observar, pero también es medible con respecto a la unidad experimental. Por ejemplo, a través de esa imagen pueden observar ustedes un racimo del hongo Pleurotus ostreatus. Y ustedes con certeza podrían decir que el color es blanco o que el color es gris, dependiendo de su criterio. De igual manera, ustedes podrían decir cuál es el número total de sombreros, el diámetro de cada uno de sombreros. A eso le llamamos variable. ¿Cuáles son los tipos de variables? Por su naturaleza, las variables se clasifican en dos grupos. Las variables cuantitativas, que son aquellas que expresan cantidades y los resultados son de tipo numérico. Estas variables se dividen en variables discretas y variables continuas. Las variables discretas son aquellas que provienen de una acción y esa acción es conteos. Por ejemplo, en la imagen. Ejemplo de variable discreta, si hablamos de conteos, el número de sombreros en ese racimo. También podría ser el número de racimos de este hongo por bolsa, entre otros ejemplos. Otro grupo de variables dentro de las cuantitativas o numéricas están las variables continuas. Estas provienen de la acción medir, hacer mediciones. Ejemplo, con la imagen, usted podría medir de cada uno de esos sombreros utilizando un pie de rey, el diámetro de cada uno de esos sombreros, la altura de cada uno de esos sombreros. También dentro de las variables participan las variables cualitativas y prácticamente estas se fundamentan en atributos o cualidades. Se dividen en variables nominales, que son aquellas en las cuales no participa el atributo orden. Ejemplo, como les mencionaba, el color. Usted puede afirmar que el color es blanco o puede decir que el color es gris o blanco, pero no existe un orden. Y también el último grupo dentro de las variables cualitativas corresponde a las variables ordinales. En estas sí participa el atributo orden. Ejemplo, su nivel de instrucción académica. Usted ha pasado por una serie de etapas hasta llegar
al nivel actual, que es el nivel superior. Un ejemplo sencillo. Otro concepto importante corresponde al error experimental. El error experimental es esa medida de variación que existe prácticamente entre las unidades experimentales a las cuales usted como investigador les ha aplicado los estímulos o los tratamientos. En cuanto al origen del error experimental, un primer origen es debido a variaciones por los factores climáticos. Sequías, lluvias, la variación climática, y estos son factores de los cuales usted no tiene el control como investigador. Otro origen del error experimental hace referencia prácticamente a las unidades experimentales como tal. Si estas son homogéneas, si estas son puras desde el panorama genético. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima oportunidad.